¿Qué pasaría si el día más importante de tu vida estuviera a punto de suceder, pero alguien decidiera que no necesitabas entender lo que firmabas? En un elegante salón de Buenos Aires, en 1898, una joven entró para casarse por necesidad y salió con su destino reescrito ante los ojos de todos. Lo que se escondía en ese contrato cambió no solo un matrimonio, sino la forma en que se desafiaba silenciosamente el poder. Esta no es una historia de romance. Se trata de leer en voz alta nombres completos y el momento exacto en que alguien decide no callar. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves, porque este viaje comienza aquí. El día empezó de forma extraña para Camila incluso antes de salir de casa. No fue una premonición mística ni nada por el estilo. Fue algo más práctico, más físico. El frío porteño era más intenso de lo habitual y el vestido oscuro parecía pesarle el doble sobre los hombros. Mientras acomodaba su libretita de cuentas en el bolso, sintió esa opresión familiar en el pecho, la misma que había sentido en las últimas semanas, desde que la boda había dejado de ser una promesa lejana para convertirse en un asunto urgente. Su madre seguía tosiendo en la habitación de al lado, una tos seca y profunda que nunca sonaba igual de un día para otro. Camila pensó en las facturas pendientes, en los medicamentos de los que no podía quedarse sin dinero, en la habitación alquilada que podía perder en cualquier momento. No era un día para soñar, era un día para resolver algo que ya no podía posponerse. Al entrar en el juzgado de paz, todo parecía suceder demasiado rápido para alguien que, en su interior, sentía que cada segundo se le alargaba. El salón era hermoso, lo notó de inmediato, pero era una belleza que no invitaba a nadie como ella a sentirse como en casa. Marcos dorados, voces demasiado bajas para ser amables, miradas que subían y bajaban, evaluando sin disimulo. Camila sintió la misma incomodidad que sentía en la casa de importación cuando un cliente importante aparecía y le hablaba sin mirarla bien. Había músicos tocando algo alegre en la plaza y eso chocaba con todo lo que sentía por dentro. No estaba allí para celebrar nada. Estaba allí para firmar, conseguir un techo y medicinas e irse sin causar problemas. Camila permaneció de pie cerca de la mesa mientras organizaban los papeles, sintiendo esa incomodidad específica de quien sabe que lo observan como alguien fuera de lugar. Reconoció esa mirada. La había visto muchas veces en la oficina, cuando alguien le preguntaba algo a la gerente y ella respondía primero, y la persona fingía no haber oído. Aquí, sin embargo, el peso era mayor, porque involucraba su nombre, su vida y la dependencia directa de la salud de su madre. La libreta en su bolso parecía calentarse contra su cuerpo, como recordándole que nada de esto era abstracto. Notó a las mujeres susurrando, como algunas ladeaban la cabeza, como confirmando un rumor bien conocido. Alguien comentó algo sobre inteligencia, y Camila fingió no oír, tal como había aprendido a hacer en los últimos meses. Lo que la mantenía de pie era una mezcla de agotamiento y concentración. No estaba allí para demostrarle su carácter a nadie. Estaba allí para irse con un documento firmado que garantizaba que, esa noche, su madre aún tendría un lugar donde dormir. Al otro lado de la mesa, Eduardo Sáenz hacía exactamente lo que siempre hacía en ceremonias similares: mantener una expresión neutral, gestos sobrios y un tono bajo. Para un observador externo, parecía un simple acto administrativo más, de esos que se resuelven con rapidez, sin fricciones. En su interior, sin embargo, algo era diferente desde que le colocaron la carpeta con la cinta roja. No era alarma ni indignación inmediata. Era una incómoda sensación de reconocimiento. Recordó esa entrada en el libro, recordó la fecha, el excesivo cuidado con el que se
Habían anotado los capítulos semanas antes. También recordó por qué había prestado atención ese día. Algo inusual para alguien que había aprendido a sobrevivir evitando conflictos con apellidos importantes. Al tocar la tapa de la carpeta, sintió que el papel era más grueso de lo habitual, y eso bastó para romper la rutina automática que lo había acompañado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se dio cuenta de que estaba a punto de elegir entre hacer lo que siempre había hecho o aceptar la incomodidad de hacer lo que estaba escrito. El movimiento alrededor de la mesa empezó a cobrar ritmo propio, esa especie de prisa disimulada que Camila conocía bien. No era urgencia real, sino el deseo colectivo de terminar rápidamente algo considerado inconveniente. El dependiente simplemente acercó la hoja de firmas, colocándola casi automáticamente, como si fuera el procedimiento natural. Camila se fijó en este detalle porque, durante unos segundos, nadie mencionó el resto de la carpeta. Era como si los demás papeles simplemente no existieran. Sintió un nudo en el estómago, en un reflejo seco, una vieja advertencia, aprendida demasiado pronto, de que algo se estaba dejando de lado para pasar desapercibido. Volvió a pensar en su madre, en la mirada cansada que la había seguido hasta la puerta esa mañana, y en cómo no había margen de error en ese momento. Aún así, Camila no dijo nada, no por sumisión, sino porque había aprendido con la práctica que hablar demasiado pronto solía empeorar las cosas. Prefería observar, registrar cada gesto, cada intento de acelerar lo que debía leerse con calma. Eduardo también notó el movimiento. La forma en que la hoja suelta apareció antes que el juego completo no había pasado desapercibida, pues lo había visto ocurrir decenas de veces. Así, se evitaban preguntas, largas lecturas y situaciones incómodas. Así era como todo funcionaba, pero esta vez no pudo ignorar el recuerdo de la nota en el libro, ni el peso específico de esa tapa más gruesa. Algo en él resistió el impulso de simplemente tomar el bolígrafo. Sintió que la incomodidad crecía, una mezcla de miedo y vergüenza, no dirigida a nadie en particular, sino a su propia trayectoria. ¿Cuántas veces había permitido que actos importantes se resolvieran así, creyendo que no era su función crear tensión? La presencia silenciosa de Camila, inmóvil, sin prisa ni entusiasmo, terminó actuando como un espejo incómodo. No parecía alguien que aprovechara las oportunidades como sugerían los susurros. Parecía cansada de sobrevivir al límite, y eso le hizo comprender a Eduardo que, si lo dejaba pasar, no sería un acto más. Sería otra omisión que tendría que soportar. Fue durante ese intervalo de silencio, casi imperceptible para cualquiera que no prestara atención, que la hermana de Marcelo se acercó un poco a la mesa. No alzó la voz, no armó un escándalo. Habló como alguien acostumbrado a ser obedecido sin necesidad de explicar nada, con una breve sonrisa y una seguridad que le daba la costumbre de no ser jamás contradicho. Camila escuchó la frase completa, clara, sin rodeos, y sintió que se le encendía el rostro al instante. Aquí firmamos sin leer, así ha sido siempre. No hubo agresión explícita, pero el mensaje fue completo. Era una orden disfrazada de costumbre. Siguieron algunas risas, demasiado leves para parecer espontáneas, y Camila tuvo la certeza de que esas palabras habían sido ensayadas para ese momento. Su cuerpo reaccionó antes que su cabeza. Se le tensaron los hombros, se le entrecortó la respiración y por un instante pensó en pedir permiso para irse. No por miedo a la boda, sino por esa vergüenza específica que no comparte con nadie. La vergüenza de verse públicamente en inferioridad. Eduardo lo oyó todo. No solo la frase, sino el tono, el contexto, la naturalidad con la que se dijo. Sintió que algo se rompía por completo, como cuando un viejo recuerdo se encuentra con una situación actual y ambos encajan incómodamente.
Recordó otras ceremonias, otros rostros silenciosos, otros expedientes cerrados demasiado rápido. También recordó a su propia esposa, años atrás, aceptando acuerdos que nunca había cuestionado porque así se hacía. El sentimiento no era de ira, sino de responsabilidad tardía. Se dio cuenta con incómoda claridad de que esa era exactamente la escena que siempre había justificado evitar. Y al mismo tiempo, comprendió que evitarla en ese momento tendría mucho más peso que cualquier crítica futura. Sin alzar la voz, pidió el legajo completo. La petición cayó al suelo como algo fuera de lugar. Hubo un segundo de vacilación, seguido de rápidos intentos de eludir la orden. Ofrecieron un resumen, sugirieron ganar tiempo después, insinuaron que eso lo retrasaría todo. Eduardo mantuvo la mano extendida, firme, sintiendo la mirada de todos sobre él. Por primera vez en mucho tiempo, no se echó atrás. Cuando la carpeta finalmente llegó a manos de Eduardo, toda la sala pareció contener la respiración sin darse cuenta. No hubo ningún anuncio, ningún gesto dramático. Simplemente desató la cinta roja con excesivo cuidado, como si supiera que cualquier lágrima sería usada en su contra. Camila observaba todo desde donde estaba, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Alivio de que alguien finalmente la examinara con atención. Temor porque, si algo andaba mal en su interior, no tendría fuerzas para soportar la vergüenza pública que vendría después. Conocía bien esa sensación de silenciosa expectación, igual que cuando esperaba los resultados de un presupuesto ajustado a final de mes. Eduardo comenzó a hojear los documentos lentamente y pronto se dio cuenta de que no se trataba de un conjunto cualquiera. Las páginas eran claras, bien organizadas, sin tachaduras improvisadas. No había prisa en la escritura, ni ambigüedades convenientes. Lo afectó de una manera casi física, porque revelaba una intención. Quienquiera que hubiera escrito esos capítulos sabía exactamente qué hacía y para quién. Eduardo sintió que el peso de su propia vacilación crecía, pues ya no había espacio para fingir neutralidad. Mientras tanto, Camila intentaba mantener la serenidad, pero por dentro, la memoria le arreciaba. Recordó el día que había ido a la notaría semanas atrás, acompañando en silencio a Marcelo, insegura del alcance de esa atención. Recordó cómo él había evitado comentar detalles, diciendo solo que todo estaba arreglado. En ese momento, mientras pasaba las páginas lentamente, comprendió que le habían ocultado mucho, tanto para protegerla como para controlarla. El corazón le latía con fuerza y sentía un sudor frío en las manos, aferrándose al bolso como si fuera un apoyo físico ante la posibilidad de perder el equilibrio. Cuando Eduardo llegó a la cláusula sobre la donación para el matrimonio, sintió que su rostro se enrojecía de nuevo, pero ahora no era vergüenza, era incredulidad. No se lo esperaba, no así, no tan claramente escrito. Por primera vez desde que entró en la habitación, Camila tuvo la sensación de que ese día podría no terminar como había imaginado al salir de casa. No era felicidad, era algo más extraño y cierto. La constatación de que alguien la había considerado como parte legítima de un acuerdo y no como un detalle desechable. Eduardo sintió que la atmósfera cambiaba incluso antes de levantar la vista del periódico. Era un silencio distinto, menos distraído, más tenso. Sabía que, a partir de ese momento, cualquier intento de acelerar las cosas sería una decisión consciente, no un hábito. Continuó leyendo en voz alta, no para impresionar a nadie, sino porque estaba escrito que así debía ser. A medida que se exponían las cláusulas, los susurros cesaron. La división de bienes fue recibida con estudiada indiferencia, como si no sorprendiera a nadie. Pero cuando se mencionó la donación de la casa de San Telmo con el nombre completo de Camila, algo se rompió en el aire. No hubo protestas inmediatas. Hubo una incredulidad silenciosa.
Eduardo notó miradas cruzadas, cálculos que se rehicieron en tiempo real. Esa matemática social que se hace cuando alguien pierde una ventaja que consideraba garantizada. Sintió el peso de su propia voz al continuar, porque cada palabra ahora tenía consecuencias. Ya no era posible fingir que era solo una formalidad. Era un compromiso público y registrado, imposible de deshacer sin ruido. Camila oyó su nombre leído en voz alta, con una atención que nunca antes había experimentado. No era el nombre abreviado que solían usar en el trabajo, ni el diminutivo que algunos adoptaban sin preguntar. Era su nombre completo, pronunciado con cuidado, como si tuviera peso propio. Esto la inquietó más que cualquier humillación anterior. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero instintivamente reprimió el gesto, porque no quería que ese momento se interpretara como debilidad. Cuando leyeron la cláusula sobre el usufructo vitalicio de su madre, Camila necesitó pisar con más fuerza. Tocó directamente el miedo que la había acompañado hasta entonces. No se trataba de comodidad, sino de permanencia. La garantía de que su madre no sería expulsada cuando dejara de ser conveniente. Camila sintió una extraña mezcla de gratitud y amarga lucidez. Alguien había previsto el verdadero riesgo que corría, y esto, aunque aliviante, también ponía de manifiesto cuánto esa seguridad nunca debería haber dependido de un contrato matrimonial. Sin embargo, allí estaba escrito, leído, escuchado por todos. Y eso ya no se pudo borrar. La lectura avanzó hasta la cláusula que nadie esperaba oír en voz alta. Eduardo notó el cambio inmediato en la postura de la gente cuando empezó a enunciar las condiciones relacionadas con el honor y el derecho penal. No era un texto legal oscuro, era directo, casi inquietantemente claro. Cualquier humillación pública, cualquier intento de obstaculizar el trabajo de su esposa, desencadenaría automáticamente la transferencia de la mitad de las acciones del ingenio a la administración directa de Camila. La reacción fue física. Alguien se removió en su silla, otro carraspeó demasiado fuerte, y la hermana de Marcelo bajó el abanico lentamente, como si se hubiera olvidado de mantenerlo en movimiento. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba, no por miedo a lo que leía, sino por lo que estaba por venir. Sabía que esa cláusula tocaba la fibra sensible de la jerarquía social presente allí. No se trataba solo de dinero, era poder, control, reputación. Aún así, continuó hasta el final, porque interrumpir ahora sería admitir que la lectura nunca debió haber comenzado. Camila escuchó la cláusula con una extraña demora, como si las palabras necesitaran atravesar una gruesa capa antes de cobrar sentido. Cuando comprendió su verdadero alcance, sintió un nudo en la garganta. No porque deseara esa transferencia, sino porque esa predicción reconocía algo que había aprendido demasiado pronto. La humillación no era una posibilidad remota, era una práctica común. Alguien en algún momento había asumido que podía ser tratada así y decidió establecer un límite concreto. Camila no sabía cómo sentirse al respecto. Una parte de ella quería encogerse, desaparecer, evitar ser el centro de atención. Otra parte, más cansada y más honesta, sintió una nueva firmeza instalarse. Notó las miradas ahora dirigidas directamente hacia ella, ya no por curiosidad, sino por cálculo. Y eso la dejó extrañamente tranquila. No podía hacer nada más que permanecer allí, de pie, defendiendo su propio nombre y todo lo que conllevaba. La habitación ya no era la misma, y Camila sabía que, fuera cual fuera el resultado, nada volvería a ser igual. Cuando Eduardo terminó de leer, no hubo aplausos ni comentarios inmediatos. El silencio que se instaló no fue respetuoso, sino denso, lleno de cálculos interrumpidos. Cerró la carpeta con cuidado y por un instante sintió el viejo impulso de suavizar la situación, de decir algo que
devolviera todo a la normalidad. Reconoció este impulso y lo dejó pasar. Pidió el bolígrafo y antes de cualquier otro gesto, colocó el documento frente a Camila. La petición de que firmara primero no fue un desafío, sino una consecuencia directa de lo escrito. Camila sintió que la mirada de todos se desviaba al mismo tiempo. Caminó hacia la mesa con pasos cortos y conscientes, sintiendo el suelo frío bajo sus zapatos. Al coger el bolígrafo, notó que su mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de concentración. Escribió el nombre completo lentamente, letra por letra, como si arreglara algo en el mundo para que no se borrara después. Al terminar, respiró hondo y dio un paso atrás, sintiendo una especie de alivio contenido, sin sonrisa, sin celebración. Marcelo firmó entonces con el rostro más rígido de lo que Camila lo había visto jamás. No había vacilación visible, pero el rubor que le subía al cuello delataba su incomodidad. Su hermana permaneció inmóvil, ahora sin abanico, como si cualquier movimiento pudiera interpretarse como una protesta tardía. Eduardo observaba todo atentamente, sintiendo el peso exacto de ese momento. No era triunfo, ni justicia poética. Era simplemente la correcta ejecución de algo que siempre debió haberse hecho así. Al registrar su firma en el libro de actas, sintió una extraña mezcla de cansancio y lucidez. Sabía que esa decisión tendría consecuencias fuera de allí, comentarios, tal vez represalias silenciosas. Aún así, cuando levantó la vista y se encontró con la mirada firme de Camila, tuvo la certeza de que no había una alternativa honesta. Lo que había sucedido en esa habitación no era un escándalo. Era un límite que finalmente se reconocía. Salir del salón fue todo menos triunfal. Camila lo notó en cuanto dio los primeros pasos hacia la puerta. Las conversaciones se reanudaron en voz baja, pero ahora eran más cautelosas, menos relajadas. Sintió las miradas en su espalda, ya no de desprecio manifiesto, sino de evaluación. Un tardía, como alguien que intentaba recalcular algo que ya no controlaba. El frío de la calle le golpeó la cara con fuerza, mezclado con el lejano sonido de la habanera que continuaba en la plaza, ajena a lo que acababa de ocurrir dentro. Camila se quedó quieta unos segundos, respirando profundamente, sintiendo cómo todo su cuerpo reaccionaba al fin de la tensión. No era alegría. Era un agotamiento profundo, casi físico, como si hubiera pasado horas cargando con el peso de algo que por fin podía soltar. Pensó en su madre de inmediato, no por preocupación, sino como destino. Sabía que, al volver a casa, no tendría que explicarlo todo. Simplemente decir que estaba resuelto bastaría, y eso ya significaba mucho. Eduardo permaneció en la habitación unos minutos más, organizando los papeles con la calma de quien necesita recomponerse antes de afrontar lo que estaba por venir. Percibió comentarios sarcásticos, sugerencias mal disimuladas de que no necesitaba ir tan lejos. Escuchó todo en silencio, no por cobardía, sino porque ya no quedaba nada que negociar. Al cerrar el libro de actas, comprendió el peso simbólico de aquel gesto. No era un simple registro más, era la prueba escrita de que por fin había dejado de escudarse en su propia prudencia. Al salir, se cruzó con Camila en el pasillo. No intercambiaron largas palabras ni miradas prolongadas, solo hubo un breve, casi imperceptible, pero suficiente reconocimiento. Eduardo comprendió que ese día estaría marcado para ella de una manera mucho más profunda que para él. Aún así, sabía que él tampoco saldría ileso. Algunas decisiones no cambian el mundo, pero sí la forma en que alguien vive en él. Y esa, sintió, había cambiado la suya. La llegada a la casa de San Telmo se produjo al final de la tarde, con la tenue luz que se filtraba por las altas ventanas y dejaba ver el polvo acumulado en rincones poco utilizados. Camila entró despacio, casi en silencio, como si aún no estuviera segura de si ese espacio le pertenecía
De verdad. Su madre estaba sentada junto a la ventana, envuelta en un chal desgastado, esperando. No preguntó nada de inmediato. Conocía el rostro de su hija lo suficiente como para darse cuenta de que algo había cambiado. Camila se quitó el abrigo, dejó el bolso sobre la mesa y respiró hondo antes de hablar. No dio detalles, no describió el salón ni a la gente. Solo dijo que ahora todo estaba escrito, todo estaba garantizado y que nadie podría arrebatárselos de allí. Su madre escuchó atentamente y cerró los ojos unos segundos, como si necesitara asimilar información demasiado para un cuerpo cansado. Al abrirlos de nuevo, sintió alivio, pero también un viejo cansancio acumulado durante años de inestabilidad. Camila se dio cuenta en ese momento que el mayor peso de ese día no era la boda ni el contrato, sino el fin de la constante incertidumbre que había moldeado la vida de ambos. Mientras tanto, Eduardo cruzaba la ciudad, sintiendo el peso del día de otra manera. El frío parecía más intenso, no por el clima, sino por la conciencia de lo que aún tenía que afrontar. Sabía que los comentarios se extenderían rápidamente, que el episodio sería reinterpretado por quienes no estaban allí. Aún así, una extraña calma acompañaba sus pasos. Recordaba el momento exacto en que decidió pedir el legajo completo, y ese recuerdo ahora le servía de ancla. No importaba cuántas veces intentaran reducirlo a una exageración o un gesto inconveniente. Lo escrito se había cumplido, y eso bastaba. Al llegar a casa, Eduardo no encendió todas las luces. Se sentó a la mesa, se quitó la chaqueta y se quedó con la mirada perdida durante unos minutos. Pensó en su propio viaje, en los años que había confundido evitar conflictos con ser justo. No sentía orgullo, pero sentía algo más sólido, la certeza de que, si ese día se repetía, él haría exactamente lo mismo. Algunas decisiones no traen paz inmediata, pero ofrecen algo más duradero, un punto fijo al que se puede regresar cuando surgen dudas. La noche cayó sin previo aviso, como suele ocurrir en los días que lo dejan todo agotado. Camila preparó algo sencillo para que su madre comiera, más por costumbre que por hambre. Mientras ordenaba la cocina, notó pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. La ventana que no cerraba bien, la mesa con una pata inestable, el estante improvisado con frascos de medicinas. Nada había cambiado físicamente allí, y sin embargo, todo parecía diferente. La silenciosa urgencia que la había acompañado hasta entonces había desaparecido. Esa sensación de que cualquier retraso podía significar perder el equilibrio. Camila se sentó sola unos minutos, mirándose las manos, recordando el momento exacto en que escribió su nombre en el papel. No era una gran emoción, era un reconocimiento interno, casi discreto, de que había pasado por algo que la marcaría para siempre. Aún no sabía cómo se desarrollaría este matrimonio, ni si la convivencia sería fácil. Solo sabía que, por primera vez, no estaba entrando en un acuerdo sin saber qué daría a cambio. Eduardo, en la tranquilidad de su hogar, tenía dificultades para conciliar el sueño. El día se repetía una y otra vez en su cabeza, no como arrepentimiento, sino como constatación. Revivía cada gesto, cada palabra leída en voz alta, intentando identificar si había exagerado en algún momento. No encontraba nada. Sin embargo, sí una incómoda claridad, que la lectura pública no había sido un acto de valentía excepcional, sino el cumplimiento fundamental de una función que había desempeñado durante años. Esta constatación le dolió más que cualquier crítica externa. Eduardo comprendió que el verdadero peso de ese día no residía en lo que había hecho, sino en lo que había dejado de hacer tantas otras veces. Aún así, decidió no transformar esto en una culpa paralizante. Algunos cambios empiezan tarde, pero empiezan.
Al apagar la luz, sintió que este episodio no sería fácil de olvidar, ni por él, ni por quienes habían estado en la habitación. Ciertas actitudes, cuando rompen un viejo patrón, dejan huellas silenciosas que siguen resonando durante mucho tiempo. Los días siguientes continuaron, como siempre después de un gran suceso. Camila regresó al trabajo, se enfrentó a los mismos pasillos, a las mismas peticiones, sin mirarla a los ojos. Pero había una diferencia que no se podía explicar con palabras. Cuando alguien insinuaba algo, cuando intentaban disminuir su presencia, ya no sentía ese vacío en el estómago. No porque se hubiera vuelto más dura, sino porque sabía exactamente dónde estaba parada. La casa de San Telmo no se convirtió en un símbolo de ascenso, se convirtió en estabilidad. Su madre empezó a respirar mejor, no solo por la medicación, sino por la tranquilidad de no ser tratada como una carga pasajera. Camila abrió la pequeña sala de escritura casi por necesidad, ayudando a otras mujeres a entender papeleo, facturas, contratos sencillos. No habló de lo sucedido en el juzgado. No le hacía falta. Eso no era un ejemplo, era una consecuencia. Y las consecuencias se extienden incluso cuando nadie las anuncia. Eduardo, por su parte, seguía cumpliendo con sus deberes con la misma sobriedad de siempre, pero algo en su interior se había desplazado para siempre. Empezó a exigir lecturas completas, a comprobar detalles minuciosos, a guardar silencios incómodos cuando lo presionaban para resolver las cosas rápido. Perdió invitaciones, se distanció de algunas figuras importantes. También se ganó una reputación diferente, menos cómoda, más respetada en silencio. A veces recordaba ese día en concreto, el desatado del lazo rojo, la lectura completa del nombre de Camila, no como un logro, sino como un punto de no retorno. La vida seguía para todos, como siempre, sin música épica, sin un final solemne. Pero algunas marcas no se borran, no gritan, simplemente permanecen, como alguien firma con su nombre, como alguien decide no apartar la mirada, como de un día para otro ciertas cosas dejan de hacerse en secreto. Al final, nada allí fue grandilocuente ni teatral. Fue simplemente el peso de las palabras que, por primera vez, se leyeron como debían ser. Un contrato no cambió el mundo, pero sí cambió vidas, y a veces eso es más raro de lo que parece. ¿Cuántas historias han quedado atrapadas en el silencio porque alguien decidió resolver las cosas rápidamente? Si esta historia te hizo reflexionar, dale me gusta al video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.